continuación tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Gracias, presidente. Mire, cuando en el Parlamento se trata una ley, generalmente se examinan algunos de los requisitos, entre ellos la voluntad del legislador y si las normas que se proponen están enmarcadas en el orden jurídico existente, de modo tal de que no entren en contradicción con ese orden jurídico. Respecto a la voluntad del legislador, todas las intervenciones nos están diciendo de que la voluntad del legislador se orienta precisamente a la proscripción de una persona. Lo han dicho explícitamente. En la sesión anterior, en la sesión frustrada en la que se iba a tratar este tema, el presidente de uno de los bloques dijo textualmente: no le mientan a la gente, dirigiéndose a los diputados de La Libertad Avanza. Quieren confrontar con Cristina, la quieren de candidata. De esa táctica precaria de corto plazo se van a tener que hacer cargo ustedes si la señora Kirchner gana la elección. Más claro, echale agüita. Les estaba diciendo, tienen que votar esta ley para impedir que Cristina compita porque puede ganarles la elección. Días después, un jurista, Fargosi, al que el presidente dijo le iba a entregar la facultad de elaborar la ley, dijo en un reportaje en Radio Rivadavia: Argentina tiene que cortar el cordón umbilical con Cristina Kirchner. Como se ve, muy imparcial el hombre. Pero si se dicta una ley de ficha limpia tal como estaba concebida, un capanga provincial medieval puede querer sacarse de encima a alguien que cuestione su liderazgo y le inventa un juicio. Le pueden dictar una sentencia, sigue Fargosi, de primera instancia y luego en segunda, que es algo que puede pasar porque la justicia está mal. Esto lo dice quien había sido encargado por el presidente Milei de redactar la nueva norma. Y por último dice: yo estoy en desacuerdo, pero desgraciadamente en Argentina una sentencia es firme solo en los casos en que interviene la Corte. Probablemente esto que dijo Fargosi fue el motivo por el cual lo apartaron también a Fargosi. Y apareció un constitucionalista nuevo, el ministro de Defensa, Luis Petri. Ese constitucionalista, ¿qué dijo? Mirá el laburo que me dieron, pero yo estoy acá en el Ministerio de Defensa, no sé por dónde empezar. Y seguramente, como está en defensa, apareció alguien que le dijo: no se preocupe, ministro, le vamos a dar una mano. Y sacó del archivo del Ministerio de Defensa el decreto ley de Lanuse que en el año 72 le impidió a Perón ser candidato. Y tiene la misma estructura que este proyecto de ley, la misma estructura. Por eso decía el proyecto original, el dictamen original el otro día, esto llega hasta tal día, de tal día en adelante pasa otra cosa. Es decir, si la condena con doble conforme es al 31 de diciembre del 2024, no se puede ser candidato. Si eso aparece durante el año electoral, sí se puede ser candidato. Ahora han aliviado un poquito eso, pero lo mantienen. Dicen, si se produce la condena con tal antelación a los padrones provisorios, no se puede ser candidato. Si es posterior, se puede ser candidato. Es decir, seguimos con lo mismo que dije el otro día en la comisión. Con este proyecto, Cristina Kirchner, que tiene una condena por una causa trucha, no puede ser candidato, pero Cuadra sí. Recién una diputada decía: lo echaron a Cuadra del Senado sin siquiera estar procesado. Claro, no está procesado más que en el Paraguay, efectivamente, pero además cometió un delito en flagrancia. Se olvidó la diputada de que este señor había cometido un delito en flagrancia. Entonces, para defender a Cuadra están muy pronto, pero para entender la legalidad de una ley no. Y entonces estamos avanzando en el camino de una ley que la voluntad de los legisladores, dice, está expresada, está llevada adelante para proscribir una persona.
Y en la Argentina las leyes tienen un carácter general, en cualquier lugar del mundo occidental tienen un carácter general y universal, no tienen un carácter particular, no se pueden hacer leyes para favorecer o perjudicar a una persona. ¿Desde dónde parte esta iniciativa? Esta iniciativa parte de un proceso de persecución que pretenden hacer culminar con esta ley. El proceso de persecución se inició hace muchos años, señor presidente. Se inició cuando empezaron a enviar un periodista a la isla Seychelles, que puso la isla pata para arriba a ver si podía encontrar una sociedad offshore o plata depositada de Cristina Kirchner. Después apareció una denuncia impulsada en la lucha con los fondos buitres en una revista de Brasil que decía que el hijo de la presidenta y la ministra Garret tenían una cuenta de 40 millones de dólares en un banco de Estados Unidos. No solamente no estaban los 40 millones, sino que ese banco que mencionaban ni siquiera tenía de capital 40 millones de dólares. Fue la etapa de lo que podríamos llamar la persecución mediática judicial. Después, con la llegada de Macri, vino la etapa de la persecución estatal. Todos los organismos del Estado, los de espionaje, la UIF, la AFIP, se pusieron al servicio de esa persecución. ¿O no recuerdan ustedes el espionaje ilegal a la expresidenta por parte de la AFI macrista? Tenemos la confesión incluso de los que hacían el espionaje, de los agentes que hacían el espionaje en la puerta de la casa de Cristina, en la puerta del Instituto Patria, en sus oficinas. Ahí vino la segunda etapa, la persecución estatal de la famosa CIDE de la Gestapo sindical. Después vino otra etapa, la de la violencia institucional, la del Grupo Revolución Federal, que ha desaparecido misteriosamente de la historia argentina. ¿Y cómo culminó esa etapa? En el intento de asesinato. Acá hay un diputado que tendría que dar muchas explicaciones sobre eso, que nunca dio explicaciones en la justicia porque la justicia decidió limitar la investigación para no llegar a quienes fueron los instigadores y a los que financiaron ese atentado. Y seguramente ese diputado hoy, en nombre de los republicanos, va a votar a favor de la ficha limpia. Miren qué paradójico. Pero lo concreto es que hubo un intento de asesinato. Y esta ley viene a culminar ese proceso de persecución. En realidad, es cierto que Cristina se condenó a sí misma. Se condenó cuando decidió estatizar las AFJP y terminar con el curro que le llevaba a los jubilados el 35% de sus aportes en el sistema jubilatorio. Se condenó cuando decidió nacionalizar YPF, o cuando puso en marcha la asignación universal por hijo, o cuando decidió continuar con los juicios a los genocidas. Ella se condenó y por eso nosotros vamos a votar en contra de la proscripción de Cristina, pero además vamos a votar para que este Parlamento, por primera vez en la historia institucional de la Argentina, no sustituya las proscripciones que antes llevaban adelante contra el radicalismo y el peronismo los gobiernos militares. Lo que nos falta es que la Cámara de Diputados de la Nación Argentina se haga cargo de esa circunstancia, de proscribir a un ciudadano en el ejercicio de sus derechos políticos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Moró.